Matlilt era una mujer joven y hermosa, hija de un noble azteca. Su belleza era tan grande que fue elegida para ser la representación de Ilamatecutli, la diosa de la tierra y la fertilidad. Ella sabía que su destino era ser sacrificada en la cima del templo, donde los sacerdotes le arrancarían el corazón y lo ofrecerían al fuego. Pero no temía, pues una noche mientras dormía, Ilama Otona, como se le conocía a la diosa, le habló en su sueño. Le dijo que no tuviera miedo, que a cambio de su vida, ella le daría a su pueblo gran abundancia de maíz y vegetación. Matlilt aceptó con orgullo y gratitud tan gran honor de ser Ilamatecutli. Al día siguiente, se vistió con las mejores joyas y ropas, y se dirigió al templo, donde la esperaban los sacerdotes y el pueblo. Antes de morir, sonrió y elevó una plegaria a la diosa, agradeciéndole por su bondad y generosidad. Su sacrificio coincidió con la veintena Titit, dedicada a Ilamatecutli y a Mixcoat, el dios de la cacería. En esta celebración, se realizaba una cacería ritual para alimentar a la tierra y el fuego, y se presentaban las semillas que se sembrarían en el próximo ciclo agrícola. Matlilt se convirtió así en la flor divina que daría vida y fertilidad a su pueblo.